¿A poco no a veces sentimos que la vida es simplemente una reacción a lo que nos pasa, como si fuéramos un producto de nuestras circunstancias? Bueno, pues hoy vamos a analizar una idea que le da la vuelta a todo eso, que nuestra realidad de afuera es en realidad un reflejo de nuestro mundo de adentro. Ok, vamos a sumergirnos en esto. Ojo con esto, porque este antiguo proverbio es la llave para entender todo lo que vamos a ver hoy. Y no es solo un verso bonito, ¿eh? Es un principio de cómo funcionamos. La idea es que la fuente de nuestra vida, de nuestras acciones, decisiones y al final de nuestro destino, brota de un lugar central, el corazón. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que vamos a explorar hoy. ¿Será que la vida nos arrastra como una corriente y ya? ¿O de verdad hay un centro de control interno desde donde podemos navegar esas aguas? Esa es justo la tensión que vamos a desempacar. Para poder entrarle bien a este principio, primero tenemos que definir nuestro término clave, porque cuando la escritura habla del corazón, no se refiere nada más a las emociones, es algo mucho, mucho más profundo y fundamental. La palabra original en hebreo es lev o lev, y esto la verdad es fascinante. Lev no es el músculo que bombea sangre, se refiere al centro mismo de la persona, es donde reside la voluntad, la razón moral, la disposición espiritual. Piénsenlo así, es nuestro centro de mando interior, y desde ahí fluye todo lo demás. Ahora, la teoría está muy bien, pero ¿cómo se ve este principio en acción? Sobre todo bajo presión. Pues vamos a analizar tres crisis históricas bien distintas con tres líderes muy diferentes, y veremos cómo este principio del Lev, del corazón, determinó no solo sus vidas, sino el destino de naciones enteras. Vámonos con nuestro primer caso de estudio, el visionario. Esta es la historia de Nehemías, un hombre cuyo profundo dolor de corazón no lo dejó paralizado, sino que se convirtió en la gasolina para reconstruir toda una nación. Fíjense en este contraste porque lo dice todo. Por fuera, la amenaza era clarísima. Una ciudad en ruinas, vulnerabilidad política y, peor tantito, un pueblo ya resignado al fracaso. Pero la respuesta interna de Nehemías fue otra cosa. Su corazón quebrantado no fue pasivo, fue un dolor con visión que lo empujó a la acción, a tener un propósito. Si le ponemos lupa a su historia vemos esto. Nehemías era un líder con una sensibilidad espiritual que conectaba con algo más grande. Su dolor no se quedó en dolor, se transformó en una visión. ¿Y cómo lo hizo? Pues a través de la oración y un liderazgo súper práctico y obediente. Su cambio interno provocó una restauración histórica afuera. El ejemplo de Nehemías nos pone frente a un espejo y nos obliga a hacernos una pregunta bien directa. Cuando enfrentamos el dolor o una preocupación grande, ¿nos paraliza? ¿O se convierte en ese empujón que nos lanza hacia un propósito más grande? La respuesta, al parecer, depende del estado de nuestro Lev. Ahora vamos a explorar cómo este mismo principio se ve en una crisis totalmente diferente. Nuestro segundo caso es el de la pacificadora, Abigail. Su historia es increíble porque nos muestra cómo la sabiduría interna puede desactivar una bomba de tiempo y evitar una verdadera masacre. Y aquí vemos otra vez ese choque brutal entre lo de afuera y lo de adentro. La amenaza externa era la furia impulsiva de un ejército, liderado por un futuro rey con el orgullo herido. La violencia era inminente, o sea, cuestión de minutos. Pero la respuesta interna de Abigail fue un corazón lleno de sabiduría activa, de prudencia y discernimiento que trajo paz. Lo impresionante es que Abigail no reaccionó con pánico. Su discernimiento, que viene de un corazón formado en claridad moral, la llevó a actuar. Y lo hizo con rapidez, con humildad y con palabras certeras que le recordaron a David un propósito más alto, librándolo de cometer un error garrafal. Su sabiduría interna cambió por completo el resultado externo. La historia de Abigail nos confronta de nuevo. En los momentos de crisis, nuestras reacciones vienen del impulso, de la emoción cruda del momento, o salen de una sabiduría que hemos ido cultivando en el interior. La respuesta a esa pregunta, de verdad, lo cambia todo. Y esto nos lleva a nuestro último y quizás más dramático caso, el de la reina. La historia de Esther es un ejemplo brillante de cómo una vida de fidelidad interna, cultivada en silencio, puede preparar a una persona para un solo momento de valentía que definirá la historia. Imaginen el escenario. La amenaza externa era absoluta. Un decreto real para aniquilar a todo su pueblo. El miedo era, pues, la respuesta más lógica. Sin embargo, la respuesta interna de Esther, que fue forjada en años de fidelidad silenciosa, fue un valor que nació de una convicción profundísima y un espíritu de autosacrificio. Y aquí está la clave. Su famoso acto de valentía no salió de la nada. No fue un chispazo. Fue la culminación de un carácter formado en privado. Su decisión, resumida en la frase «y si perezco, que perezca», fue la manifestación externa de una identidad y una lealtad que ya estaban súper arraigadas en su corazón.
Y el ejemplo de Esther nos deja con una pregunta que mira directamente al futuro. ¿Será que estamos preparando nuestro corazón hoy, en lo privado, en lo que nadie ve, para esos momentos decisivos que la vida inevitablemente nos va a presentar mañana? Muy bien, acabamos de ver 3 historias increíbles que demuestran exactamente el mismo principio. Ahora vamos a juntar todo en una conclusión clara y práctica. ¿Cuál es la gran lección de todo esto? Entonces, ¿cómo funciona esta transformación? El principio es simple. Opera de adentro hacia afuera, como en 3 pasos. Primero, el corazón, el lev, es transformado. Segundo, este cambio renueva nuestro interior y produce cualidades como visión, sabiduría y fidelidad. Y tercero, inevitablemente, nuestra vida exterior empieza a reflejar esa nueva realidad interna. En resumen, la conclusión es contundente. No somos simples víctimas de las circunstancias. El cambio verdadero es un trabajo interno. Cualidades como la compasión de Nehemías, la sabiduría de Abigail y la fidelidad de Esther nacen de un corazón renovado. Al final del día, la vida externa es simplemente una expresión de nuestro ser interior. Y esto nos deja con una idea final, una pregunta que da para pensar mucho. Pasamos gran parte de nuestra vida y energía tratando de cambiar nuestras circunstancias externas, pero ¿qué pasaría si, en lugar de eso, empezáramos por permitir que se transforme en nuestro corazón?